Bien, tenemos el placer de conversar esta mañana con Magín Díaz, ex director de Impuestos Internos, economista. Don Magín, buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, gracias por invitarme. Bueno, usted ha estado escribiendo, yo creo que al público que ve televisión, al público que nos sigue, hay que orientarlo sobre las cosas, sobre los retos que tenemos hoy. De entrada quisiéramos conocer, frente al escenario en el que estamos, el gobierno ha planteado una serie de reformas. Dentro de esas reformas está una que tiene que ver con el pacto fiscal, que procura que el gobierno genere mucho más ingresos para atender al tema del endeudamiento y para atender a cuestiones internas, demandas que tiene pendiente y que tiene que satisfacer. Le pregunto a usted como economista, ¿cuál sería la salida? ¿Qué es lo que pudiéramos hacer? ¿Cómo hacerlo sin alborotar las avispas, sin que la gente vaya a meterse en conflicto y que el gobierno se vuelva inestable? Mira, el gobierno realmente tiene un año hablando de la reforma, desde que llegó. O sea, hay una necesidad de recursos adicionales que el gobierno ha identificado desde que llegó. Por eso, hace un año, cuando sometió su primer presupuesto, trató de meter nuevos impuestos y la población no lo aceptó bien, impuestos que representaban unos 22 mil millones de pesos, más o menos, y tuvo que cambiar eso. El presidente tuvo que hablar y decir, no, vamos a negociamos unos adelantos con la banca, con la Barringol, y vamos a posponer esto, y vamos a convocar al Consejo Económico y Social. Eso fue en octubre del año pasado. Y realmente a lo largo del año lo ha ido diciendo con distintos matices que hay que hacer una reforma. Primero, a principio de año, la idea era, vamos a hacer una reforma tipo la que hizo Balaguer en el 92. Yo creo que ahí un poco ingenuos, porque esa fue una reforma que en realidad se negoció y se trabajó por más de 2 años. Eso no se hizo en 3 o 4 meses. Luego de Colombia, pues bajaron un poco el tono. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Pero ya con esta convocatoria, con las 13 o 14 reformas, pues nuevamente se pone sobre el tapete. O sea que hay una necesidad. Hace 2 semanas se puso a circular un documento con unos lineamientos de lo que sería esa reforma o pacto. Usted ha planteado, lo oí, bueno, creo que le leí decir sobre la reforma del 92, que inició exactamente en el año 1990 con el gobierno del doctor Joaquín Balaguer a raíz de una crisis política generada por las dudas sobre las elecciones del doctor Balaguer, que se la habría robado al profesor Juan Bosch. Y hubo la participación de expertos internacionales, la gente de Harvard, del Fondo del Banco Mundial, del Banco Interamericano. Le pregunto yo, hoy día el gobierno está convocando un instrumento que tenemos nosotros que se llama el CES, el Consejo Económico y Social. ¿No sería suficiente con los técnicos dominicanos, con el ambiente que pudiera generarse en medio de ese escenario para acordar una reforma con la presencia de los empresarios, de la representación de los trabajadores también? Bueno, la idea parece ser esa. Como yo te dije, se puso a circular un documento con lineamientos muy generales, que básicamente más de la mitad de los lineamientos es justificando que hay que aumentar el gasto, diciendo que hay una brecha de infraestructura muy grande, que hay necesidad en educación, en salud, en vivienda, sector eléctrico. O sea, el gobierno está identificando que hay que aumentar los gastos. Ahí yo creo que hay que atender una pregunta que hay que discutirla ahora. Bueno, si toda la recaudación adicional de la reforma es para aumentar gastos, entonces la deuda se va a quedar igual. Y el déficit irá bajando con crecimiento económico en 15 o 20 años. Eso es una pregunta que hay que hacer. Yo creo que el gobierno debe tener, y ha tenido un año para preparar una reforma, posiblemente una propuesta con asistencia del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Banco Interamericano. O sea, esos técnicos siempre están a disposición de los gobiernos. Ahora, de ahí a que sea algo parecido a lo del 92, no. Esa sí fue una reforma donde vinieron los mayores expertos mundiales. Hubo un equipo de contraparte aquí liderado por el PNUD con muchísimos de los mejores técnicos en ese momento del país, abogados, economistas, expertos tributarios, que trabajaron por más de 2 años con la gente de la Universidad de Harvard, de los organismos. O sea, fue realmente integral. Ahí fue que se hizo el Código Tributario
Lo que uno ve ahora es que no hay tiempo para discutir algo de esa magnitud. Entonces tal vez una reforma más coyuntural que estructural es lo que uno ve desde fuera. En el caso del 92, hay que agregar un elemento que tal vez pudiera hacer similitud de ahora. Hubo un gran cambio en la visión económica global. El Pacto de Washington, las teorías neoliberales, la visión de un comercio globalizado, integrado, nos obligó a movernos de impuestos básicamente arancelarios a otro tipo de impuestos internos. Y ahí que se da, en esa coyuntura se da ese cambio también. Ahora mismo el mundo plantea el reto del COVID, cómo ya ese multilateralismo parece estar en pausa o en una revisión. Y el mundo se plantea cómo vamos a manejar las cosas después del COVID, después de la pandemia, y la región particularmente también. ¿Hasta qué punto, y ahí es donde quiero ver su visión como economista, más sacarlo del aspecto local, hasta qué punto pudiéramos estar viendo transformaciones de esa naturaleza en la forma en que se conducen las economías e incluso también cómo se recaudan los impuestos? Y un tercer elemento, ¿hasta qué punto, y este es el más importante tal vez, hasta qué punto los dueños de las deudas de países como los nuestros en vías de desarrollo y la agencia calificadora de riesgo pueden entender también estas coyunturas que se están manejando en este momento? Mira, para países pequeños como el nuestro, yo no veo muchos cambios. Tal vez en países grandes, ustedes vean en la prensa que hay guerra comercial, pero por detrás se van a poner de acuerdo. O sea, yo creo que un retorno al proteccionismo lo veo muy difícil. Tal vez en economías grandes, bueno, tenemos el caso de Gran Bretaña con el Brexit, pero economía pequeña como la nuestra, volver a eso no es opción. El cambio que uno está viendo en materia de política fiscal es una tendencia nuevamente a poner más impuestos sobre la renta, más impuestos progresivos, sobre todo en América Latina, que ha aumentado la desigualdad y el COVID todavía la ha incrementado mucho más. Es un generador de desigualdad el COVID y eso se ha visto en la educación, o sea, el que es rico se ha protegido más, se ha vacunado más. Entonces el COVID ha vuelto más desigual y hay una tendencia muy fuerte y una presión de los organismos internacionales de que los países deben poner más impuestos sobre los ingresos, sobre la riqueza. Ahora, eso es más difícil de cobrar. Los impuestos a la riqueza o al patrimonio en realidad recaudan muy poco en el mundo. Uno lo ve más como una señal. Colombia quiso poner más impuestos sobre la renta personal y no le fue muy bien. 2/3 partes de su reforma era impuesto a la renta personal. No eran impuestos al consumo como yo vi que dijo mucha gente. No, van a generalizar el ITEVI y la gente se tiró a la calle. No, la reforma era principalmente impuesto a la renta personal y es más difícil de poner y más difícil de recaudar. Es el cambio que yo veo. En esta coyuntura de COVID, digamos, o de recuperación tras la pandemia, ese sería el camino, el que Colombia vio de incrementar los ingresos, porque los gobiernos necesitan más ingresos necesariamente a partir de las necesidades de pagar deuda o de transferencias sociales para reducir esa desigualdad ampliada por el COVID. Todos los gobiernos de la región están gritando por necesidades de ingresos. El camino sería ese, el incremento de los impuestos progresivos, renta personal y tenencia, propiedades, activos. Primero el camino es decidir qué es lo que queremos. ¿Cuál es el tamaño del Estado que queremos? La Constitución del 2010 aquí creó un Estado con instituciones de países europeos. Tribunal Constitucional, Ombudsman, que es el defensor del pueblo, esa es una figura de países nórdicos que recaudan 45% del PIB. O sea, tenemos Tribunal Electoral. Entonces, ¿qué está diciendo el Banco Mundial, por ejemplo? Bueno, los estados que recaudan menos de 15% del PIB no son viables. Eso dice el Banco Mundial en su página web. ¿Cuánto estamos recaudando? Nosotros, 14. El promedio es 13.5, tal vez este año sea 14. En pocos años hemos recaudado más de 15, creo que el 2007 lo hicimos. Entonces, no tenemos, hay países que tienen cobre, que tienen petróleo, entonces, bueno, recaudan 15, pero eso le da 5 o 10 puntos adicionales. Pero nosotros no, nosotros lo que recaudamos de impuestos, esa es la recaudación. Entonces, primero es definir qué queremos como Estado, independientemente del COVID. El COVID ha
va a cambiar las prioridades. Ahora hay más presión por gasto en salud, más presión por atender necesidades básicas. O sea, yo creo que el mundo ahí va a cambiar. Pero antes de eso ya teníamos un problema estructural. O sea, ¿vamos a cambiar la estrategia de desarrollo? Es una pregunta, porque la estrategia de desarrollo decía que para el 2021 la presión tributaria debería ser 20% del PIB para atender todo el gasto que soportaba esa estrategia de desarrollo. Entonces yo creo que hay temas coyunturales y hay temas estructurales. Ahora, ¿cómo conseguirlo? Eso es lo difícil. Maín, una taza de café Santo Domingo, café del bueno. Ahí voy con la parte, concluir el enfoque que tengo desde el punto de vista del COVID. Es que a partir de esa realidad que chocó al mundo, de una forma u otra todos hemos vuelto, buena parte del mundo ha ido a ver el Estado grande. O sea, como siempre pasa, ¿verdad? Entre Keynes y Friedman, crisis, que todo el mundo va a Keynes, ¿verdad? Y todos vamos allá al Estado protector, grande. Y esa es la visión que se tiene ahora mismo prácticamente generalizada, un Estado con mayor tamaño. Entonces, ¿cómo lograr, si es lo que vamos a hacer en República Dominicana, que parece que ese es el camino, cómo lograr ese Estado con ese nivel de ingresos? Porque estamos hablando de, recordamos 13.5, 20, eso es 6.5 del producto. Sí, eso son 300 mil millones de pesos. Eso se iba a lograr en la estrategia de desarrollo gradualmente, o sea, no hay forma de subir de un año a otro. La única reforma aquí que subió 3 puntos del PIB fue la del 92. Después las otras reformas que se hicieron a partir del año 2000, que van varias, en promedio suben 1%, 1.2, tal vez creo que hubo una que dio 1.5, y para que la gente entienda, un punto del PIB son 50 mil millones. Entonces, de pesos. Entonces tiene que ser un tema gradual. Pero aquí la discusión no es si el Estado debe ser más grande o no. Esa es la discusión en Europa, en Estados Unidos. El problema es que los organismos y la literatura académica considera que esto no es un Estado. Que no somos un Estado. No, porque el que recauda tan poco, no es una discusión. Ahora, o sea, Magín, esa no es la discusión. No habría otra fórmula, digamos. Aquí los empresarios y el gobierno en diferentes momentos han hablado de la calidad del gasto. Ustedes los economistas, la calidad del gasto. Si el gobierno dice, bueno, vamos a hacer mucho más eficiente el Estado con menos personal. Me voy a ahorrar en la nómina pública tanto a partir de que voy a despedir el 30% porque entendí, o el Estado se hizo mucho más moderno, mucho más eficiente y ya me obliga a prescindir de una gran cantidad de empleados y eso es un ahorro. Y eso lo puedo dedicar a infraestructura, por ejemplo. Entonces no es ahorro, eso es reasignación. Sí. Entonces, cuando tú tienes un Estado pequeño como el de aquí, aunque me maten los comentarios, la gente que vea por YouTube, en realidad no es un Estado grande. Cuando tú haces ahorro, entre comillas, en un lado, tiene que destinar eso a otro. ¿Y si lo ahorramos y entonces lo pagamos a la deuda? Bueno, entonces el gasto ahí tiene que bajar. El tema es, por ejemplo, a la fecha, la última vez que yo chequeé los datos, hace más de un mes, en este primer año de gobierno hay por lo menos 35,000 empleados públicos menos. Menos. Eso, sí, tengo que ver el dato lo publica la TCS, el Banco Central, pero la nómina, el gasto de nómina no ha bajado porque el salario promedio ha aumentado. Entonces el gasto en nómina es el mismo. La inversión, por ejemplo, este año va a un ritmo bajo, pero entonces ha aumentado el gasto corriente porque hay 30,000 millones en vacunas. Entonces, en estos países, o sea, lo que se ha llamado ahorro en realidad es reasignación de gasto. Ahorro cuando tú mejoras el superávit y paga deuda, por ejemplo. Eso es otra cosa. Imagínese, perdón, Germán, imagínese que el gobierno le llame, o el presidente de la República, o alguno de los miembros del equipo económico del presidente, a usted como técnico que ha estado opinando sobre este tema y que además tiene experiencia y conoce. Magín, ¿cuál sería una fórmula adecuada para mejorar los ingresos del Estado en este momento? ¿Qué usted le sugiere? Bueno, yo a veces digo que ya mi época de poner impuestos ya pasó. Porque es que no es simpático. O sea, no hay una magia. Yo hablo mucho con los mayores expertos de la región en impuestos y digo, bueno, ya es hora de que ustedes inventen un impuesto nuevo que no afecte a nadie. Eso no existe. Aquí o se suben las tasas de los impuestos
que es posible que se suban algunas si el enfoque es recaudatorio y coyuntural. Si el Ministerio de Hacienda considera que ya no puede aguantar más, va a subir algunas tasas. Y lo otro es ampliar las bases de los impuestos, que es una forma bonita de decir que te voy a subir la tasa al que paga cero. Entonces, ampliar la base del ITEVI, ¿qué significa? Bueno, lo que no tiene ITEVI ahora va a pagar 15 o 18 o 10, la tasa que se ponga. Entonces, aquí hay, por ejemplo, impuestos que se identifican. Hubo un informe muy detallado del Banco Mundial el mes pasado. Impuestos que hay potencial recaudatorio, como el impuesto a la propiedad, el ITEVI, pero ¿qué significa recaudar más de ITEVI? Significa que la clase media va a pagar mucho más, y eso políticamente es complicado. Y yo creo que esta es una reforma O sea, que pudiera ser una combinación muy dura para la clase media, porque si le aumentamos el impuesto sobre la renta, si aumentamos, si universalizamos la base de aplicación del ITEVI, son impuestos directos a la clase media. Mira lo que pasa. Hace 30 años, cuando se hacían reformas, nadie pensaba en desigualdad ni en nada de eso. El mundo fue cambiando y después dijimos, espérate, hay un problema. Dijeron lo que saben realmente. Hay un problema con los pobres. Cuando hagamos reformas vamos a compensar a los pobres y hay mecanismos muy eficientes. Ya. Y el país lo demostró el año pasado. Creó programas que llegaron a 40, 50% de la población. Entonces, ya con los programas de transferencia focalizados, tú puedes incluso calcular exactamente cuánto tienes que darle luego de una reforma. El tema es que en el medio queda toda esa gran clase media que ha crecido en el país, que no hay forma de tú protegerla. Tú tienes, ¿cómo el gobierno la va a proteger? Como yo lo escribí hoy, bueno, diciéndole que en el corto plazo va a pagar más impuestos, pero que el crecimiento económico, la estabilidad macroeconómica, te va a hacer más rico, vamos a mejorar la calidad de los servicios, pero no lo puedes compensar. Entonces, ahora el gran tema académico, primero, y de los organismos es, bueno, cuando tú haces una reforma, ¿qué hacer con esa gran clase media que se ha creado? Sobre todo en los países que crecimos muchísimo, porque el crecimiento en realidad es bueno. Tenemos un presidente economista, Luis Abinader, pero es político. ¿Será que la realidad social, con unas redes sociales muy activas, que no existían en la década del 90, cuando Balaguer hizo esa reforma, ¿verdad?, le toma muy en cuenta cómo puede reaccionar la población y aquello del economista que es en base a cálculos y a números, que hay que cobrar tanto para poder responder a las necesidades, toda esta complejidad que se da con el debate de que el modelo económico dominicano ha dado frutos, tanto que el propio Banco Central, el gobernador, en un momento salió a defenderlo, el modelo económico, y dijo, lo que hay que revisar quizás es el sistema de cómo se reparte la riqueza. Todas estas cosas determinan que los gobiernos tomen esa decisión de hacer reformas, o le tienen miedo, no quieren invertir el capital político en esto. No, el presidente yo creo que lo va a invertir porque él lo ha dicho. Y dijo en la última entrevista, esto no es un concurso de popularidad. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Porque la alternativa, si se llega a un punto de crisis, es una crisis. Y un gobierno no quiere eso. Entonces, lo que pasa es que ya no es lo mismo, claramente, como tú dices, hacer una reforma ahora que hace 20 años. Ya hay que tomar en cuenta otros factores y por eso al final una reforma va a ser una combinación de medidas que, y lo dicen los lineamientos, va a haber compensación al 40% más pobre de la población. Me imagino que con algunos de los programas de transferencia, o sea, hay que tomar eso en cuenta, pero al final el presidente va a tener que poner en una balanza. Así, aquí no hay un riesgo de crisis en los próximos 3 o 4 años, una crisis fiscal de deuda, no la hay. Lo que hay es un problema coyuntural de liquidez, porque los intereses se te están llevando el 25% de los ingresos. La educación te lleva más del 30%. Entonces, tú vas a tener que gobernar entonces con mucha restricción, poca inversión en infraestructura, o sea, no va a poder atender todas las demandas sociales y obviamente más ingresos también ayudan a bajar la deuda en el largo plazo, pero no es un problema de que el año que viene aquí va a haber una crisis. Lo que va a haber es un gobierno
con una presión tributaria baja y con muchas necesidades de gasto, porque todo el mundo quiere, en el fondo, aunque el gobierno siempre se critica, todo el mundo quiere gasto del gobierno. Más bien hay tiempo todavía para hacer la reforma fiscal integral e incluir eso en el presupuesto del próximo año. No, el presupuesto se tiene que presentar la semana que viene. Ahora, semana. sí, el día primero, exacto, el viernes. Entonces, tiempo siempre hay en el sentido de que nada obliga a que hay que hacerlo juntos. El gobierno puede discutir. Ahora, va a ser una reforma más coyuntural. Vamos a suponer que se discuta 3 meses. Bueno, como yo dije, la reforma del 92 se trabajó por más de 2 años. Yo creo que va a ser más coyuntural y bueno, después se manda una modificación presupuestaria, etcétera. Lo importante es que yo no veo una crisis fiscal, no la veo inminente, yo veo más un gobierno que tiene un tema de corto plazo, de que tiene un plan de gobierno y pocos recursos para atender esos planes y por eso es que la inversión va baja, aunque puede haber otras razones. Pero realmente hay una demanda de gasto grande, como lo dicen los lineamientos que puso a circular el gobierno. Hay figuras tributarias actuales que pueden, si se aplican, producir un impacto importante en las recaudaciones. Y te pongo el ejemplo del impuesto a la circulación de vehículos, por ejemplo, que hay una ley ahí que no se ha aplicado. O aspectos que pudieran ser medidas administrativas que reduzcan la evasión y la elusión, de forma tal que se pueda producir un impacto importante en las recaudaciones en los próximos años que no nos obligue a una reforma fiscal. No, la respuesta rápida es que no, porque es la magnitud de lo que se necesita. Yo creo que primero la lucha contra el fraude y la evasión siempre hay que hacerla, eso va dando frutos. Pero con una reforma de la DGI tú no vas a lograr 2 o 3 puntos del PIB, no vas a lograr 150.000 millones, 100.000 millones, cualquiera que sea la meta que se ponga el gobierno de recaudación adicional. Ahora sí se debe ir mejorando, pero con ese tipo de medidas pues se va mejorando marginalmente y gradualmente. Y tal vez el gobierno lo que quiere es subir las recaudaciones por lo menos 1 punto o 2 puntos del PIB, en los próximos 2 años, y eso no se logra con medidas administrativas. Y algo que dicen los mayores pagadores de impuestos del país. Bueno, la presión fiscal es 13, pero yo no pago 13. No, claro. Porque hay un sector de la economía, un 56%, que es informal. Entonces, ¿cómo abordar ese elemento al sentarnos a discutir una reforma fiscal? Mira, yo no me iría por el lado de la informalidad. Yo me iría por el lado de que la carga tributaria está muy mal repartida. Y eso está calculado. O sea, hay sectores que tienen una carga tributaria 2 o 3 veces más que el promedio de la economía. Y ahí está el sector industrial, está el sector financiero, el sector de telecomunicaciones. Eso es así. Entonces, bueno, eso hay que repensarlo en una reforma integral. Pero eso surge porque tú tienes sectores que por ley no pagan. Pero en la informalidad también. La informalidad, ¿cuál informalidad? Porque hay varios tipos de informalidad. Si más de la mitad de la actividad económica se produce en la informalidad, quiere decir que por lo menos de renta hay cerca de la mitad de lo que debería ingresar el fisco que no entra. Sí y no. Mal calculado. Sí y no. Porque hay varios tipos de informalidad. Cuando hay una informalidad, que es la que se llama diabólica en la literatura, que es el que es informal porque va a evadir y no quiere pagar. Pero hay una informalidad, que aquí es la mayor parte, que tiene que ver con capacidad contributiva. No tiene capacidad contributiva para pagar impuestos sobre la renta. Por ejemplo, de los 2.500.000 informales, que es ese 56%, hay casi 500.000 trabajadores que son servicios domésticos, etcétera, que tú no le vas a cobrar impuestos sobre la renta, caen fuera de los rangos, de los umbrales. Entonces, ahí hay un tema de capacidad contributiva. Ahora, los impuestos indirectos, los informales sí lo pagan, sí. Y eso está calculado. Imagínate, se nos termina el tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no logramos hacer reforma? Ahí vendría el tema del riesgo país, el país se volvería insolvente para atender algunos compromisos, incluso de pago de deuda. ¿Qué nos viene si no hacemos la reforma? Digamos, bueno, para este año parece que no, pero ¿cuáles serían las repercusiones?
Mira, yo creo que el gobierno puede sobrevivir. Es posible que baje la calificación de riesgo, pero tal vez no, porque nosotros estamos mucho mejor que los países de la región. Entonces, si nos la bajan a nosotros, se la van a tener que bajar la calificación a todos los países de la región. O sea que ahí quedaríamos igual. Yo creo que lo que va a pasar es que la deuda se va a encarecer un poco, pero no hay un riesgo inminente ahora de una crisis. O sea, no se va a acabar el mundo, pienso yo. Lo que sí es que el gobierno tiene muchas presiones de gasto. Entonces, como el gobierno está comprometido con la estabilidad macroeconómica, va a respetar la restricción presupuestaria, entonces va a ser un gobierno que va a prometer muchas cosas, pero no va a poder hacer mucho. Y la estabilidad macroeconómica, digamos que va a ser su punta de lanza. Es un tema más estructural, lo vería yo. No es que si no se hace la reforma hay una crisis el otro día. Gracias por su tiempo. Ya tendremos la oportunidad de encontrarnos nuevamente. Magín Díaz, economista. Ustedes, gracias por acompañarnos. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.